Hechos capítulo 5, esta es nuestra tercera parte, la he titulado La persecución de la iglesia. Los creyentes deben entender que la persecución no debe detener la obra de Dios, sino que puede fortalecerla, puede extender la obra de Dios. La verdad es que cuando hay persecución, la iglesia siempre ha crecido. El problema es cuando la iglesia está muy cómoda y se convierte en una iglesia materialista, donde se enfocan en lo terrenal. Sin embargo, la iglesia de Génesis, ellos vendieron todas sus posesiones. Ellos ya no les interesaba lo material. La única meta que ellos tenían era avanzar el reino de Dios, el evangelio. Pero recuerde que siempre que cuando Dios hace una obra, el diablo viene para estancar o para atacar. La palabra persecución significa el sufrimiento o adversidad que enfrentan los creyentes a causa de su fe en Cristo. Ahora mire, desde sus inicios la iglesia siempre ha enfrentado oposición. Ahora mire, la persecución no es solamente un ataque físico, sino que el trabajo o la meta más bien de los que atacan es tratar de silenciar el mensaje, es detener la obra, que ya no se predique, que se cierren las iglesias, que ya no exista el predicador ahí en ese lugar predicando la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ver, que este sufrimiento existe el día de hoy. Estoy seguro que un día va a volver a existir, va a llegar más que nada a nuestros entornos. Aquí en Estados Unidos había persecución en sus inicios. Los primeros bautistas sufrieron por predicar en contra de la iglesia anglicana y en contra de los primeros que poblaron el lugar, que no eran bautistas. Ahora, si usted ve en la historia, los bautistas son los únicos, uno de los pocos grupos que nunca persiguieron a otros por su fe. A mí no me molesta, bueno, en el sentido que yo no quiero censurar a nadie cuando alguien predica otra cosa, porque son palabras de hombre. Nosotros tenemos palabras de vida y nuestras palabras transforman el alma. Por eso la tenemos de ganada, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio y el poder de la palabra de Dios. Ahora mire, hay una palabra que se llama mártir. Mártir es una persona que sufre o muere por defender su fe. La palabra mártir es un testigo que confirma la verdad mediante su sufrimiento o muerte por su fe en Cristo. La palabra mártir es una palabra transliterada que literalmente significa testigo. Un testigo que muere por la verdad. Desde aquí vamos a ver persecución. Los primeros mártires, en el sentido que sufrieron por Cristo, por testificar de Cristo, van a ser los apóstoles. El primero que muere por Cristo lo veremos en los siguientes 2 capítulos, que es Esteban. Ahora, no confunda, Cristo no fue un mártir. Cristo se entregó a sí mismo. Cristo se dio por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los cristianos que mueren por Cristo, ellos son los mártires. Y aquí vamos a ver entonces una persecución en contra de los apóstoles. Hechos 5 es el inicio de esta persecución. Vamos a ver que fueron perseguidos pero inquebrantados. Cuando la iglesia avanza, recuerde, el enemigo ataca. La fe que triunfa sobre la persecución. Y vamos a ver finalmente el evangelio no puede ser silenciado. Así que estudiemos 4 lecciones claves para enfrentar la persecución y avanzar la obra de Dios. En primer lugar, note conmigo la oposición de los religiosos. La oposición de los religiosos. La oposición a la iglesia no siempre viene de fuentes fuentes externas como el gobierno o de ideologías seculares. Aquí en este mundo, hace más de 100 años, vino un ataque grande del gobierno influenciado por el comunismo. Pero muchas veces, o la mayoría de los ataques contra el cristianismo ha sido por religiosos. Religiones que enseñan algo diferente al evangelio. Y en este pasaje vemos los líderes religiosos estaban celosos del impacto que los apóstoles tenían. Note conmigo, número 1 ahí, el arresto de los apóstoles. El arresto de los apóstoles. Y esto inicia con el versículo 17, mirando la actitud de los religiosos. Dice el 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, note, ¿se llenaron de qué? Se llenaron de celos. Satanás a menudo va a incitar a personas religiosas para luchar en contra de la obra de Dios. ¿La motivación qué era? ¿Por qué atacaron a los apóstoles? ¿Qué tenían? Tenían celos. Los líderes religiosos estaban celosos porque mucha gente estaba yendo tras de ellos, mucha influencia tenían.
Ya no iban al templo como antes. Y si no iban al templo, ¿qué sucedía? Bueno, bajaban sus entradas, sus ofrendas bajaban, les afectaba en todo. Entonces decían, esto no está bien. La gente va atrás de ellos. Imagínense que le hablaba, oye, y hermano Josué, he notado que ya no vienes al templo. Bueno, señor sacerdote Anás, yo no puedo ir al templo porque ahora soy creyente y ahora me uno con los del camino. Ahora yo sigo a Cristo. Se llenaron de celos porque no era nada más Josué. Era de repente Jorge, Enrique, Rafael, se están yendo todos y las mujeres también. ¿Se llenaron de qué? De celos. Una persona insegura siempre se llena de celos. A propósito, a veces hay pastores que se pueden llenar de celos. Yo he creído, y este es mi consejo a pastores jóvenes, no pelee por gente. Si una persona no quiere estar en su iglesia, yo prefiero que no esté aquí. Si una persona tiene mala actitud y solamente viene a criticar, mejor que no venga. Que se busque a un pastor a quien respeta, a una iglesia a donde puede unirse y ser bendecido, ser edificado. Y a veces la gente se pelea por personas que se le fueron. Si alguien se va y dice, estoy viviendo mejor acá, que así sea. Si Dios te va a edificar allá, si Dios te va a bendecir allá, es mejor que tú vayas a una iglesia bíblica donde vas a crecer y fortalecerte, pero nunca pelear. Andar peleándonos, ¿y dónde está? ¿Y por qué te fuiste? ¿Y este roba ovejas? Mire, aunque sí debemos tener ética en decir, ¿sabe que llegó de tu iglesia? Quiero dejarte saber. ¿Sabías que él viene? Y eso es lo más, pero yo nunca voy a enojarme con alguien porque se llevó a alguien de mi iglesia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque ese es el celo. Los celos vienen de la inseguridad. Para mí, si alguien se fue allá, significa que yo no hice mi trabajo. Como un pastor, no les mostré el amor, no les edifiqué, no les guié, no les di una visión suficiente para que ellos quisieran estar en un lugar. Sin embargo, estos hombres aquí, por su religión, más que nada no creer en Cristo, la gente se les iba. Ahora, mire, una iglesia activa que está evangelizando siempre puede esperar desprecio, siempre va a poder desprecio por los de afuera. Miren, en Nehemías 4:1 vemos un ejemplo. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice ahí enseguida? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo ¿qué? Hizo escarnio de los judíos. Note que cuando estos vieron que la obra de Dios estaba siendo edificada, ellos se enojaron. Y esa es la reacción que el diablo tiene para con nosotros. Mire Lucas 13:14, pero al principal de la sinagoga, ¿qué dice la siguiente palabra? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Note que siempre va a haber entonces ataques contra alguien que está haciendo algo para Dios. Note Hechos 5:18. Vemos qué fue lo que hicieron, cómo los atacaron. Y echaron mano a los apóstoles. ¿Y qué hicieron con ellos? Y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, esta cárcel, como dice que es pública, creemos que hay diferentes tipos de lugares de detención. La iglesia, el templo de Jerusalén tenía su propia cárcel. Como aparece la palabra cárcel pública, pensamos que es una cárcel común donde los alguaciles que trabajaban con los sacerdotes tenían acceso. Por eso dice, cuando fuimos a buscarlos, estaba cerrada la puerta. Después vamos a ver otra cárcel, la cárcel dentro del templo. También había otra cárcel. Pero note que ellos fueron encarcelados para silenciar el mensaje. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 2:4, estando preso, le recordó a Timoteo que la palabra de Dios no puede ser apresada o encadenada. Dice así, 2 de Timoteo 2:9, ¿están conmigo? En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Miren la última frase ahí, mas la palabra de Dios no está presa. Pueden encerrarnos, pueden encarcelarnos, pero la palabra de Dios no puede ser apresada. Y hoy en día con la tecnología ya es imposible. A través de los siglos han tratado de censurar, quemado Biblias, han tratado de meter gente presa por cargar una Biblia, pero la Biblia nos da una promesa que no puede ser apresada. Ahora mira, hay un peligro que ahora veo en lo digital. Quizás algunos de ustedes que trabajan en el área digital pueden saber eso. Usted no es dueño de nada ya. Si usted compra un libro en Kindle, que si Kindle lo quita, ya no está ahí. Puede hacer eso con las Biblias. Lo hemos visto en YouTube, donde YouTube decide, no queremos que esta persona esté aquí y lo censuran. Lo hicieron en Facebook. Lo hicieron con el presidente de los Estados Unidos.
Significa que un día, si la única forma de Biblia que usted tiene es digital, la persona que le dio acceso a él digitalmente en su teléfono un día lo puede quitar. Eso es solamente una manera, yo creo, muy exagerada, más allá en el futuro, que puede suceder. Pero ¿qué hicieron con esos hombres? Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿A quién echaron mano? En el versículo 18, ¿a quién dice ahí? A los apóstoles. ¿Echaron mano a los de la iglesia? No. Entonces, ¿a quién echaron mano? A los líderes de la iglesia. ¿Correcto? Las primeras personas en una iglesia que el diablo atacará, ¿a quiénes son? Son a los líderes, a su pastor. Ahora, cuando yo le pido a usted que usted ore por mí, yo no estoy pidiéndole que ore para que Dios me prospere terrenalmente. Cuando le pido que ore por mí, le estoy pidiendo varias razones. Número uno es para su actitud hacia mí. Que usted siempre tenga una actitud hacia su servidor digna de honor y de respeto. Sepa que yo le amo a usted. De ahí le dicen Tesalonicenses que debemos tener en gran estima y amor a los pastores que nos enseñan. Usted debe amar al pastor de su iglesia. Y no solamente eso, sino que la oración es para que como que usted cuide mis espaldas contra los ataques del diablo. Los pastores, como cualquier otro hombre, pueden caer en tentación, pueden llenarse de soberbia, pueden actuar sin prudencia. Usted debe pedir que Dios me ayude a mí para que yo le pueda ayudar a usted. Cuanto mejor pastor tenga una iglesia, más edificación o más bendición va a recibir el oyente. Ahora, yo vengo de un hogar donde en nuestra casa nunca se hablaba mal de los pastores. Ahora después, años después, me he dado cuenta de ciertos pastores y pues yo digo, la verdad, algunos no saben qué es tener un mal pastor. Hay mucha gente desanimada por pastores que les despojaron, les robaron, les defraudaron, les encontraron con una relación inapropiada, dicen ellos mensajeándose con mujeres, hombres que maltratan a la gente, los degradan, le dicen hasta maldiciones, los corren por cualquier cosa. Y a veces podemos nosotros malinterpretar lo que el pastor es. No es como una figura paterna, sino que es un siervo de Dios, que su trabajo principal es predicar la Biblia. Hoy le hice una pregunta a mi esposa, preparando. Si usted pudiera ver mis notas, lo que yo le di a usted, yo me preguntaría, ¿valdría la pena todo esto que estoy? Porque a veces me rompo la cabeza tratando de figurar qué significa eso. Y en este pasaje que vamos a estudiar encontré dos pasajes que dije, y ahora nada más, ya abrí una puerta que ahora tengo que explicar este pasaje. Y yo diría, ¿podría yo saltarlo? ¿Le importa a la gente? ¿Le interesa a mi gente lo que es la preparación? Ore por su servidor. Ore para que Dios nos mantenga siempre unidos, siguiendo adelante, haciendo la obra de Dios. Y hay a veces pastores que Dios bendice de una forma diferente, especial. Los dota para tener un ministerio de púlpito, no solamente aquí, pero en todo el mundo. Otros escriben, otros el Señor los usa de una manera que van a impactar la siguiente generación más que otros, influyendo a los jóvenes pastores. Entonces, ore que el Señor siempre nos bendiga, nos ayude a hacer la obra de Dios, porque la primera persona que el diablo ataca es ¿a quién? Es a los líderes, a los pastores. Cuando usted se está desanimando y dice, el diablo me está atacando a mí, indirectamente me está atacando a mí con su prueba también. Porque a mí me interesa su vida, su familia, su ausencia en la iglesia, eso me afecta a mí. Entonces, ore por mí. Este domingo pasado le agradecí a varios hermanos, gracias por ser fiel. ¿Por qué? Porque hay unos que veo que a veces empiezan a flaquear. Digo, hermano, ánimo, ten ánimo, hermano. Dios está contigo, confía en Dios. Pero también usted recuerde, ore por su pastor. Siguiente letra B, vemos ahí la liberación de los apóstoles. En el versículo 19 vemos una liberación milagrosa, angelical. Dice ahí más, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dios interviene aquí de una manera sobrenatural. El Señor trajo una liberación sobrenatural por medio de espíritus ministradores. Mira lo que dice Hebreos 1:14. Dice, no son todos espíritus ministradores. Está hablando en el contexto de ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los que van a heredar la salvación?
Recuerde, usted y yo hemos recibido la herencia. No hemos recibido la salvación completa, según Pedro. Estamos esperando esa herencia. Entonces, este pasaje se refiere a que hay espíritus ministradores para los creyentes, para los cristianos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? No el hermano Ángel aquí, sino de los ángeles. Yo he predicado, enseñado una serie del mundo invisible. Me gustaría que si usted es nuevo, que vaya, aprenda. Ahí explicamos acerca de los ángeles, sus habilidades, sus poderes, su propósito. Sin embargo, los ángeles pueden proteger a los creyentes. Hay pasajes en Segundo Libro de Reyes que nos explica eso. Le voy a leer Salmo 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Note ahí en su bosquejo en Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En Daniel 6 vemos que Dios envió a un ángel para poder cerrarle la boca de los leones. En Mateo 18:10 nos explica que los ángeles protegen a los niños. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Usted cree, pastor, que los ángeles cuidan a la gente? Sí, Señor, bíblicamente así lo es. No puedo explicárselo, es más, algunos de nosotros hemos servido a los ángeles sin saberlo. El Señor un día nos va a recompensar. Alguien venga y le pida ayuda, le pida un raite, le pida algo, y usted ayudó a una persona con un corazón sincero. Usted nunca sabe si usted ayudó a un ángel. Se va a dar cuenta en la presencia de Dios. Los ángeles transportan las almas de los creyentes, como dice Lucas 16:22, que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y los ángeles van a acompañar a Jesucristo en su regreso. Pero en este pasaje vemos que los ángeles libraron a los apóstoles. Lo irónico de esto es que hay un grupo llamado los saduceos. Mire, Hechos 5:17, estamos ahí. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Ahora, lo irónico de todo esto es que Hechos 23, versículo 8 nos explican que los saduceos negaban lo sobrenatural. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni qué, ni ángel ni espíritu. Imagínense, ¿cómo salieron ustedes libres? Un ángel nos libró, y el saduceo va a decir, no, es imposible, no hay tal cosa como un ángel. Pero no importa lo que la gente diga, si la Biblia lo dice, es verdad. Por eso usted y yo confiamos en las Escrituras. ¿Y qué dijeron los ángeles? Regresa a Hechos 5, versículo 20. Dice, id puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel vino para recordarles que tenían que hacer un trabajo. Me metieron preso. ¿Ahora qué hacemos? Salgan y continúen su trabajo. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Pero note al final de ese pasaje, dice, las palabras de esta vida. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa que son vidas? Es el evangelio. El evangelio es el que da vida, vida eterna. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. No tiene Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En Hechos 5:21 vemos la obediencia de los apóstoles. Habiendo oído esto, ¿qué hicieron? Entraron de mañana en el templo y ¿qué? Y enseñaban. ¿Qué estamos viendo aquí? La liberación de los apóstoles. Ellos salieron, un ángel abrió la puerta y ¿qué hicieron enseguida? ¿Qué hicieron? Cuando usted se encuentre en dificultad, ¿qué debe hacer usted? Usted siempre haga lo que Dios espera que haga. ¿Cómo qué? Bueno, es que algunos piensan, estoy desanimado, ¿qué hago? Sigue sirviendo a Dios. Sigue siendo fiel a Dios. Sigue trabajando en la obra de Dios. Tengo problemas, ¿qué hago? Sigue sirviendo a Dios. Me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Sigue sirviendo a Dios. O sea, nada nos debe detener de hacer la obra de Dios. Si Dios viniera con un ángel hoy y le dijera a usted, lo que usted debe hacer es que usted debe ir y hacer la obra de Dios. Vemos la confusión en el concilio. Las autoridades religiosas planearon sacar a los apóstoles de la cárcel para tratarlos severamente, pero parece que lo querían hacer en secreto. Veamos lo que dice el versículo 21.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, note, y convocaron ¿a qué? Convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora, aquí está una vez más el concilio. Muchas personas se refieren a este grupo como el Sanedrín. Siempre que leo un libro o escucho a alguien enseñar, les gusta usar la palabra Sanedrín, pero nuestra Biblia dice concilio, council en inglés. Debo mencionarlo porque lo escucho muchísimas veces. Quiero recordarle, hermano, hay que usar las palabras bíblicas. Que tenemos una Biblia, hay que usarla de la manera que está aquí. Sin embargo, la palabra Sanedrín viene del griego, que quiere decir asamblea, consejo, concilio, tributo. Y ese era un grupo religioso, gobernantes judíos, se componía de 70 de ellos. Mire Hechos 4, versículo 6, donde vemos aquí que se menciona, ya vimos este grupo cuando estudiamos el capítulo 4. Sin embargo, quiero repetirlo para que usted se dé la idea quiénes son estas personas. Hechos 4, 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Era una composición de gobernantes, ancianos, escribas, saduceos, fariseos, sacerdotes, el sumo sacerdote y algunos de sus familiares. Este fue el mismo grupo responsable de matar a Jesucristo. Mire Lucas 22, 66. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron ¿a dónde? Concilio. Este mismo grupo fue el que persiguió la iglesia. Persiguió a los apóstoles en el capítulo 4, está persiguiendo a los apóstoles en el capítulo 5, va a perseguir a Esteban en el capítulo 6 y 7, y van a perseguir a la iglesia a través de los capítulos, terminando con Pablo en el capítulo 23 y 24 de Hechos. Sin embargo, cuando ellos van a traerlos, se dan cuenta que los prisioneros no están. Mire Hechos 5:22, dice así, pero cuando llegaron los alguaciles, no le hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Esa palabra alguacil es un cargo de un oficial de justicia que él ejecuta las órdenes de un tribunal. Y en Hechos 5, este hombre va a la cárcel y usted, como acaba de leer, no los encontró. Versículo 24, vemos la preocupación de los religiosos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Están diciendo, ¿cuándo vamos a parar este asunto? Se nos salió de las manos. ¿Dónde estaban los apóstoles? Versículo 25 dice así, pero viendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Pero los apóstoles regresan voluntariamente. Versículo 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Esto nos muestra entonces, letra D, escribe ahí la influencia de la iglesia. Note que ellos tenían miedo ser apedreados por el pueblo. Esto muestra la gran influencia que la iglesia tenía en Jerusalén en aquel día. Recuerde, a pesar de la oposición en el capítulo 4, los apóstoles no se detuvieron. En el capítulo 4 los amenazaron. ¿Sí se acuerdan cómo los amenazaron? Les intimaron, les ordenaron. En este pasaje los van a golpear, los van a azotar. En el siguiente capítulo van a matar a uno. En los siguientes capítulos después vamos a ver que ahora el gobierno, dice Herodes mató a espada a Jacobo. Poco a poco va incrementando entonces la persecución y el ataque hacia la iglesia. Sin embargo, recuerde, quiero que vea la interrogación del concilio, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Note ahí cómo les habla con esa autoridad. ¿Qué no te mandé que no hicieras eso? Vaya Hechos 4:18 para ver este mandato. Dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué estaban haciendo estos líderes religiosos? Estaban oponiendo al mandato de Dios. Pero ellos sentían que los discípulos estaban oponiéndose a ellos. ¿Quién tenía la autoridad? ¿La iglesia o los sacerdotes? Usted debe saber algo. Esa es mi convicción. Algunos no lo pueden, esa es mi postura, que cuando se rompió el velo, quedó obsoleto, se dice, el templo,
los sacerdotes, la ley levítica, todo eso ya se quedó atrás. Significa que ya no necesitaban un templo, los levitas tenían que ir a buscar trabajo, los sacerdotes ya no tenían que hacer sacrificios. O sea, ya no debe haber templo. Los mismos judíos no entendían eso, por eso todavía circuncidaban y por eso hubo un gran debate grande en Hechos capítulo 15. Algunos creen que los judíos todavía tienen que practicar esto, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué practicar la ley ceremonial aunque es judío? Recuerde que en Cristo ya no hay judío, no hay griego. Se derribó ese muro de división. Hay solamente un solo pueblo en Cristo Jesús. Entonces, por eso ya no tendría que ver la religión judía, no tenía que ver la práctica de la religión judía, porque todo se cumplió en Cristo Jesús. No es por ser antagonista ni querer poner abajo a los judíos, ni religiosos, ni los que son judíos de segunda nacionalidad, sino bíblicamente hablando, queda ya entonces como una falsa doctrina, un evangelio diferente, predicando que para ser salvo tiene que cumplir la ley de Moisés. Por eso Pablo mismo dijo, si alguien predica otro evangelio, y todo el contexto de Gálatas es exactamente en guardar la ley de Moisés y creer en Jesucristo, lo cual es contrario. No puede ser por obras y por gracia, o es por gracia o es por obras, porque si es por obras, entonces ya no es por gracia. Pablo defiende esa misma postura en Romanos capítulo 11. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ellos resistían la verdad y no fue, eso ha sucedido a través de los siglos, ¿no? De 2 Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Note lo que dice Hechos 5:28. Estos cuando escucharon tenían una conciencia remordida, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ¿quién dice ahí? ¿Está notado que nunca menciona el nombre de Jesús? En ese nombre, ese hombre. Pero ellos sabían que lo que habían hecho era culpa de ellos. Ellos están diciendo, ustedes nos están echando la sangre, están echando la culpa de Jesús por su muerte. Ahora, ¿fue la culpa de ellos? Vamos a ver enseguida que va a haber la cuarta vez que los apóstoles reprochan a los judíos por haber matado a Jesús. Sí, ellos culpan a los judíos por haberlos matado. Por eso en Hechos 2, ellos tenían que arrepentirse de este pecado que hicieron. Vaya conmigo ahí, ¿dónde estamos? ¿En Lucas? En Romanos, ya me estoy escapando aquí. ¿Romanos qué? No, todavía no voy para allá. Vaya, Hechos 5:28. Vemos el impacto. Y ahora habéis llenado a Jerusalén, ¿de qué dice ahí? De vuestra doctrina. No solamente estaban ellos con remordimiento por lo que habían hecho, pero aquí está la acusación. Ustedes llenaron todo Jerusalén con esa doctrina. Toda la ciudad había sido llena de la doctrina de Cristo. Esta fue la acusación de los religiosos. Y esta fue la acusación también en Hechos 17:6, donde dice, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Pablo hizo eso en Romanos 15:19, dice, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, ¿qué dice ahí? Del Evangelio de Cristo. Los judíos dijeron, estos han llenado Jerusalén con su doctrina. Pero Pablo, dice él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, yo lo llené todo. Donde quiera que iba, yo predicaba el Evangelio. ¿Qué ejemplo nos da a nosotros de extender ampliamente el Evangelio? Todo lo he llenado. Que podamos decir, todo Santana escuchó el Evangelio. Todo Santana escuchó. Todos Orange, todo Costa Mesa, todo Garden Grove, Tustin. Yo vivo en Tustin, aquí cruzar la calle. Yo no soy de Santana. Usted es de Santana, ¿verdad? Es que hay una calle que nos separa así. Yo caí en Tustin. Todo lo he llenado. Les recuerdo que hoy yo no creo que es una imposibilidad que el Evangelio llegue a los últimos, a los rincones del mundo. Tenemos las redes sociales el día de hoy.
Es impresionante la tremenda herramienta que el Señor nos ha dado para poder influenciar. Ahora, no es para criticar a las generaciones más grandes, pero a veces yo platicaba de nuestras iglesias, donde venimos, se nos enseñaba que el Facebook era pecado. Y en muchas iglesias había estipulado en el reglamento, no puedes tener Facebook si vas a servir en la iglesia. ¿Cuántos de vosotros tenéis Facebook? Se quedaron bien callados. No los estoy regañando, más estoy diciendo. Nosotros no estamos en contra, yo no estoy en contra de eso. Simplemente yo creo que los líderes, es mi generación la que enfrentó todo esto. Fue mi generación porque las redes sociales empezaron a salir más o menos en los 90s, al final les llegó el email. Es más, un pastor a mí me dio una regañada porque yo tenía un email. Me dijo, tengo una información y te la quiero pasar. Y dije, bueno, mándemelo a mi correo. Y dijo, ¿cuál es tu correo? Y le empecé a decir mi apellido, mi primer nombre. Dijo, oh, un email. Porque pensó que iba a dar mi correo de casa. Él iba a imprimir las notas y les iba a mandar una carta. Dije, no, usted mándemelas por email. Se me quedó mirando, me dijo, ¿tú tienes eso? Dije, sí, hasta tengo como 5. Y el mío es muy, ¿se los digo? No, porque luego no. Okay. Y al día siguiente en la capilla de nuestro colegio, nuestro seminario, colegio bíblico, él predicó en contra de email. Dijo, y ustedes que tienen email son mundanos, y ustedes que tienen email son esto y aquello, y yo sabía que estaba hablando de mí, yo acabo de hablar con él el día anterior. De igual manera, cuando se trataba de las redes de YouTube, de todo eso, había como un estigma diciendo, no podemos hacer esto. Esas son las generaciones más grandes. Y aun cuando ponemos contenido y la gente lo escucha, la acusación es esta, ¿lo haces para hacerte famoso? ¿Lo haces para que la gente te conozca? Pero recuerde, el león piensa que todos son su condición. Significa que él tiene un lente torcido que él me está atribuyendo a nosotros, a cualquier persona que use las redes, un motivo equivocado. Porque después le pregunto a los que son menor que yo, a los jóvenes que tienen 30, 25, 20, 15. Digo, ¿tú crees que uno pone contenido bíblico para hacerse famoso? Todos dicen que no. ¿Por qué crees que lo hacemos? Es para que la gente conozca la verdad. Entonces a veces es una frustración en mi entorno, mi grupo de pastores que malinterpretan este asunto. Pero mire, si todos nos diéramos cuenta que Dios puede usar esto, y lo ha usado o no, para que usted conozca la palabra de Dios, algunos para que sean salvos, otros para que puedan ser iluminados y otros para que Dios los llame. Yo creo que nuestra generación puede alcanzar al mundo con las redes sociales. Me decía uno, ¿cómo le haces? ¿Te pagan o tú pagas para que tengas? Dije, ¿tú quieres que más gente mire tu contenido? Primeramente, cambia el título, cambia los thumbnails, hazlo más interesante y cambia el predicador también. Y me dice, ¿por qué dices eso? Es que tienes que mejorar tu predicación, que sea interesante, que sea llamativo. Menos 15 segundos, lo más importante, empieza el mensaje ahí. Bueno, yo no sé si esto les va a gustar. Boom, change it, cámbienlo, no queremos escuchar eso. ¿Sí me explico? Entonces aquí nada más era una entre comillas, una entre paréntesis para algunos que anhelan usar este medio para que Dios lo use, tiene que ser interesante. Tiene que ser una persona espiritual, que no busque su gloria y no busque después desviarse y cambiar su propósito. Pero bueno, sigamos adelante. El impacto lo llenaron todo y hoy podemos llenarlo todo con las redes sociales. Hechos 17:6, note. Vaya a Hechos 17, versículos. No, ¿sabes qué? Ya lo leímos esto. Vaya conmigo número 3, la respuesta de los apóstoles. Número 2, la respuesta de los apóstoles. Recuerde la pregunta que les hicieron en el versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Pero mire, Dios es la autoridad absoluta. En Hechos 5:29 dice, respondió Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. La autoridad absoluta es ¿quién?
Es Dios. Lo que Dios dijo, eso va primero. Mire, los cristianos deben ser ciudadanos obedientes a la ley, que paguen sus impuestos según Romanos 13. Y hay otros pasajes, mire Tito 3:1, nada más puse un pasaje. Recuérdeles que se sujeten a las gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a ¿qué? A toda buena obra. Tenemos que ser buenos ciudadanos. Hay extremos cuando se trata del gobierno. Hay quienes piensan que el gobierno es el Salvador, y yo no creo eso, pero hay otros que también creen que el gobierno es el diablo. Tampoco debemos decir eso. Hay un equilibrio entre todo esto. Y créame que uno debe sujetarse a las leyes humanas. Usted conduzca su auto, maneje a la velocidad correcta. Si un oficial lo detiene, sea respetuoso, háblele con respeto. Dios lo puso ahí. No le diga yo pago tu salario, yo soy tu jefe. No diga nada de eso. Mantenga respeto porque Dios estableció esas autoridades. Los cristianos deberíamos ser los mejores ciudadanos. Si hay injusticias a nosotros, que Dios se encargue, que Dios haga la obra, pero que no sea usted el que ande levantando revueltas y sediciones y haciendo ahí un desastre porque el gobierno no le dio lo que usted quiso. Así no se hace. Todo eso que hubo de romper las paredes y las ciudades en todos Estados Unidos en los últimos años, eso no es correcto. Eso no está bien. Hay una manera correcta de reaccionar cuando el gobierno nos reprime. Sin embargo, no vamos a sujetarnos al gobierno cuando el gobierno nos pida hacer algo contrario a la Biblia. Eso es muy diferente. Por ejemplo, las autoridades humanas como el gobierno o los esposos o los padres o aún los pastores tienen autoridad delegada por Dios, establecida por Dios, pero es limitada por Dios. Significa que Dios mismo nos enseña que yo como esposo no puedo entonces abusar de mi esposa, maltratar a mis hijas. Dios me enseña cómo tratarlos a ellos. Igualmente como pastor, el pastor no se enseñorea sobre las ovejas. Él no está ahí para abusar de ellas y aprovecharse de ellos, de su tiempo, de su trabajo, de sus habilidades, de su dinero. ¿Por qué? Porque mire, la iglesia fue establecida para perfeccionar a los santos. El hogar fue establecido para proveer para la familia y el gobierno está para proteger. Todo eso bajo principios de la Biblia. Sin embargo, la Biblia sí enseña que hay una distinción o separación entre la iglesia y el Estado. Note Marcos 12:17. Dice la Biblia así: respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y dar ¿a quién? A Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Note que esta pregunta, o Jesús responde esto, va a ser una pregunta que le dicen que si deben dar tributo a Roma. Y le dijo, muéstrame esa moneda. Y la moneda tenía ahí una inscripción de César, de Roma. Y Jesús dijo esto, mire, lo que le pertenece a Dios, las ofrendas de Dios, déselas a Dios. Pero el gobierno, si él demanda tributo, es de César, vive en un país, de a César lo que es de César. Entonces tenemos que sujetarnos y tenemos que nosotros ser buenos ciudadanos. Sin embargo, aquí vemos el único pasaje que nos enseña, que nos dice que podemos, que prohíbe, o más bien, que nos dice que debemos obedecer antes que a los hombres. Es la única excepción, perdón, en desobedecer deliberadamente al gobierno. Si el gobierno dice no pueden tener servicio, ¿qué vamos a hacer? No están tan emocionados por venir. Si el gobierno dice, me están diciendo que hay países que van a poner leyes que no puedes orar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir orando hasta 3 veces al día. Pero hay cosas que los cristianos ni oran, no les va a afectar de todos modos. Pero ahí vemos el ejemplo en Daniel, le dijeron no se puede orar más que al emperador o el rey Nabucodonosor, Darío. ¿Y qué hizo Daniel? Él oró. O sea, él no va a ser detenido porque el gobierno lo dijo. Si nos dice no pueden evangelizar, vamos a tener que hacerlo de todos modos. Sin romper las leyes significa sin meternos en lugares propiedad privada. Yo estoy de acuerdo con eso. Siempre que un oficial le diga sálgase de aquí, usted hágalo. Le digo, mañana regreso. Yo siempre digo, I'll come back tomorrow, don't worry about it. Pero si nos dicen no pueden hablar de Jesús para nada, oh, gracias a Dios vivimos en Estados Unidos, mi hermano. Algunos de nosotros no comprendemos la ley, la Constitución y tenemos un documento que da derechos establecidos por Dios. Y entre los meros está la libertad de expresión, de religión, de que yo puedo adorar a Dios donde sea, donde quiera, puedo evangelizar, puedo decir lo que yo sea. Y miren, mis hijas se asustaron porque les dije, yo si quisiera podría yo maldecir al oficial y hablar mal del presidente, y es el único país que nos deja esa libertad. No hay otro país.
Usted va a China y pobre, pongo un mensaje ahí, no me gusta este gobierno, mire, en 3 horas le llega el gobierno chino y mande vas, hijo, y te desapareces. Ya no viste a tu tío, ¿dónde se fue? Que lo llevaron. Pero aquí usted, ¿cuánto no maldecían a Trump o a Biden? Y pobrecito, el viejillo no sabe de dónde estaba parado. Pero mire, tenemos nosotros el derecho de hacerlo, porque estamos en el mejor país del mundo. Aunque todo el mundo nos aborrezca, mire, lo que a mí me hace feliz y contento de estar en este país es el derecho que me dan de expresar lo que yo creo. Eso es más importante que Japón, que qué bonito Japón y que bien limpio. ¿Qué estoy acá con Japón? Aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de alabar a Dios y tener servicios y ponerse en la esquina y gritar el evangelio a voz en cuello y no hay quien nos detenga. Dad a César lo que es de César, pero cuando César dice vente para acá, diga no, yo voy a hacer lo que Dios dice. Vemos aquí el evangelio es el gran mensaje. Aquí aprovecharon de nuevo los apóstoles a predicar el evangelio. En Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. No te le está reprochando, ustedes mataste. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué predicaron? Predicaron a Jesús, el evangelio. Jesús, el justo, que vosotros matasteis. La 4ª vez le repito que le están recalcando que ellos son responsables por la muerte de Jesús. Dice que lo colgaron en un madero. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho es por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado ¿en qué? En un madero. ¿Qué es ese madero? ¿Por qué es la cruz? Porque está hecha de madera. Le digo esto porque va a haber un grupo sectario de los testigos de Jehová que van a decir que el madero era una estaca. Pero recuerde, la palabra cruz viene del mismo abecedario que significa algo que está cruzado, el Taurus, la letra T. No voy a entrar en más detalles, pero lo que estamos mirando aquí es que cuando Cristo tomó sobre sí la maldición que merecíamos, nos libró de ese juicio. Fue colgado en un madero y Dios lo exaltó. Después de su sacrificio, Jesús fue exaltado como príncipe, es nuestro líder que es soberano y es salvador, quien nos rescata del pecado. Y Él es ahora nuestra autoridad y es quien nos ha redimido y Él es digno de nuestro amor. Note aquí el perdón por medio de este arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de parecer del objeto de su fe. ¿Qué significa que dio Él aquí arrepentimiento? Note aquí Hechos 5:31. A Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y ¿qué? Y perdón de pecados. Ahora, aquí este pasaje está diciendo que Él dio arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Pero a quién? A Israel. ¿Significa que Israel fue salvo? No. Este pasaje aquí, muchos lo usan junto con 2 de Timoteo 2, que como dice, dar arrepentimiento. Están asumiendo que el arrepentimiento es un don que Dios otorga a quien Él quiere y se lo limita a los que Él no quiere. Los domingos en la noche estamos aprendiendo lo que es una iglesia bíblica. Vamos a terminar con lo que es una iglesia fundamental. De ahí vamos a entrar a doctrinas que nos definen, especialmente en este tiempo, donde hay muchas preguntas acerca de lo que es la reforma, el calvinismo, y si Dios escogió a este, y si Dios predestinó a aquel, y qué es la elección. Y pasajes como este que estamos viendo aquí, desmiente esa realidad. Porque Dios le dio arrepentimiento a todo Israel, pero Israel no quiso ser salvo. Israel no creyó. Dice, les dio perdón de pecados, pero ellos no lo recibieron. Cuando dice que les dio arrepentimiento, está diciendo que les ofreció, les hizo el medio, pero últimamente ellos tienen que responder a esto. Sin embargo, sigamos adelante, letra C, vemos el Espíritu Santo capacita. ¿Están conmigo? Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí vemos otro problema, otro pasaje que es problemático. Note que dice, se le dio el Espíritu Santo a los que le obedecen. Recibieron el poder del Espíritu Santo, recuerde, para ser testigos en Hechos 1:8. Ahora, el Espíritu Santo es dado a todos los que le obedecen. Es decir, a los que creen en el Evangelio. Se lo voy a probar en un minutito. Obedecer el Evangelio es arrepentirse y confiar en Cristo. La obediencia aquí no es simplemente cumplir las normas religiosas. Eso contradeciría toda la Biblia.
contradeciría que tengo que obedecer para ser salvo a la fe por gracia sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, vaya a Hechos 6, versículo 7. Esta frase se encuentra en este mismo libro y a través de la Biblia. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dice ahí? Obedecían a la fe. Entonces, ¿qué significa obedecer a la fe? Significa creer. Ahora, esto también implica que requiere una respuesta. Una persona tiene que asentir y creer. Eso de nuevo desmiente que Dios escoge a uno para que crea. No, tenían que obedecer a la fe. Significa tenían que responder. Deje mostrarle en Romanos 10, 16. ¿Están conmigo? Mas no todos obedecieron ¿a qué? Al Evangelio. Note una vez más, el Evangelio se tiene que obedecer, pero en ese mismo versículo se explica lo que significa. Pues Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, ¿cómo se obedece el Evangelio? Creyendo en Él. En 2 Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Note que habrá entonces retribución para aquellos que no crean el Evangelio. En Romanos 6:17 se le llama una forma de doctrina. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de ¿qué? De doctrina, la cual fuisteis entregado. ¿Qué es doctrina? ¿Qué significa doctrina? ¿Alguien se acuerda? Es una enseñanza y la enseñanza se tiene que creer. Cuando uno cree lo que dice la Biblia, cuando uno cree la enseñanza de la salvación, entonces es como se salva. Tiene que creerlo de corazón. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todo el contexto de la obediencia en este pasaje, Hechos 5, se trata de creer. El Evangelio se obedece cuando crees el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios mandó que todo mundo creyera. Sigamos adelante, letra D, el Espíritu Santo es el que reprende. El Espíritu Santo es el que reprende. ¿Por qué reprendió el Espíritu Santo en este pasaje? Mire, Hechos 5:33. Ellos, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se enfurecían, mire, y querían matarlos. El Espíritu Santo actúa como un gran convictor de pecado, trayendo esa claridad sobre la necesidad de creer en Cristo. Y aquí les estaba reprendiendo a ellos por su falsa creencias, o más bien la falta de creer en Jesús, porque ellos oyeron. Note Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Sin embargo, el hecho de que una persona oiga no garantiza que va a creer. Fueron convictos. En Juan 16, 8 al 11 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto, mire, no creen en mí, y de justicia porque voy al Padre y no beberán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Note que aquí Él convence a la persona la necesidad de Salvador, pero ellos sí se rechazan, ellos rechazaron. Hechos 7:21 dice así, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿qué dice ahí? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Note que ellos resistieron, se opusieron, no querían escuchar, recibir el Evangelio, por eso ellos reaccionaron de esta manera, estaban enojados y querían matarlos. Note entonces que la predicación siempre va a provocar una respuesta. Va a provocar que usted se goce de recibirla o se puede enojar porque usted está resistiendo la palabra de Dios. Número 1, vimos la oposición de los religiosos. Número 2, la respuesta de los apóstoles. Número 3, la respuesta de Gamaliel. Aquí vemos a un hombre llamado Gamaliel, un respetado maestro de la ley. Y este ofrece una respuesta calculada al consejo respecto a los apóstoles. ¿Quién era este Gamaliel? Era un doctor de la ley, pertenecía a la secta de los fariseos. En Hechos 22, versículo 3, si me acompaña allá, vemos que el apóstol Pablo fue educado bajo Gamaliel. Eso sugiere que Gamaliel no era solamente respetado, sino que él también era influyente en la formación de futuros líderes. Era un maestro muy respetado.
Hechos 22:3, ¿están conmigo? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. No quiero saltar adelante, pero es muy posible que en este concilio está ¿quién? Pablo, en aquel tiempo se llamaba Saulo. Y es muy posible que él estuvo en el capítulo 4 y que él estuvo cuando crucificaron a Jesús también. Pablo era un fariseo. Él está mirando todo esto. Él está observando esta situación. Él está escuchando ahora a su maestro reverenciado Gamaliel. Está a punto de dar una respuesta muy cautelosa. Mire su razonamiento. El versículo 34 al 39, lo voy a leer. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Este se unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de ese se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora aquí parece que él se está ladeando de los apóstoles, pero en verdad está tomando una postura neutral, porque él no se está basando en la Biblia, se está basando en la experiencia, en su filosofía, su razonamiento. Usó dos ejemplos de Teudas y de Judas. Gamaliel no creyó en Cristo y aquí no está extendiendo él su fe al Señor. Sin embargo, esto es algo que a Dios no le gusta. A Dios no le gusta que seamos neutrales. En Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, ¿qué dice enseguida ahí? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, este razonamiento no era bueno y no es bueno ser neutral. Ahí nos lleva a la letra B. Escriba ahí: los apóstoles son azotados. En Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, o sea, le dijeron buena idea, y llamándoles a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aunque Gamaliel sugirió con prudencia, los apóstoles no fueron librados sin antes ser azotados. Mire, la palabra azotar es dar un golpe con un látigo, con una vara o un objeto, y es como un castigo o tortura. En el contexto de la Biblia es un castigo físico severo, no fue algo pequeño, fue algo fuerte. Ahí las implicaciones de esos azotes obviamente son físicos, un dolor intenso y deja unas heridas, marcas. Pablo dice: yo tengo las marcas en mis manos, en el libro de Gálatas, pero también era humillación, era una forma de deshonra pública, pero para los creyentes era una prueba de fe, porque aquí los estaban azotando por el nombre de Jesús y después les intimaron. Esa palabra intimar, recuerda, significa ordenar, advertir, exigir, mandar con autoridad que no prediquen el evangelio. Recuerde, Jesús les dijo que esto iba a pasar. En Juan 16, si lo quiere escribir ahí del 1 al 4, Jesús mismo mandó diciéndoles que les van a expulsar de las sinagogas, los van a matar rendiendo servicio a Dios. Y Él les dijo eso: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted lee el pasaje, en el mundo tendréis aflicción, el contexto del sufrimiento es la persecución. Porque se supone que eso va a ser lo que va a desanimar a los cristianos más en los tiempos bíblicos. Hoy la gente se desanima por cualquier cosita. Se desanima porque le dieron una mala mirada. Se desanima porque le hablaron feo, porque lo ignoraron. Se desaniman porque, no sé, cualquier cosita les desanima. Yo he visto gente muy desanimada, pero estaba desanimada. Hermano, ¿qué tienes? No, ¿qué tienes, hermano? ¿Qué tienes? No, la verdad, sí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, hermano? La verdad, sí. Es que perdieron los Lakers y andaba bien desanimado. Porque mire, la siguiente parte, vemos la determinación de la iglesia. La última parte del capítulo 4 destaca la valentía y la dedicación de los apóstoles y de la iglesia primitiva. A pesar de la persecución,
y de los azotes, ellos continuaron predicando. Note la actitud de los apóstoles. En Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, mire, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál era la reacción de ellos? Gozo en medio del sufrimiento. Alegres. Recuerde, estos azotes no eran nada más unas pataditas. Eran unos golpes, azotes de látigo que sacaban sangre, les rompía la piel. Y salieron, yo imagino, con toda la ropa sangrada. Pero, ¿cuál era la actitud? Gozosos, alegres. Qué pena es ver pasajes como estos, porque ellos sintieron el gozo en medio del sufrimiento. Usted puede leer los pasajes ahí por el tiempo que se nos enseña que si el Señor sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Santiago nos dice que debemos tener por sumo gozo las pruebas, gozo, alegría, sabiendo que las pruebas producen paciencia. 1 de Pedro 4:12, vaya ya 1 de Pedro 4:12, tenemos que leer este pasaje. Quiero recordarle que la mayoría de los pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando hablan de sufrimiento, hablan de ser perseguidos por Cristo. Hablan de ser azotados o atacados, censurados, desterrados por la causa de Cristo. No hay muchas pruebas que tengan que ver con la salud o con la pérdida económica. 1 Pedro 4:2, estamos ahí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, ¿qué dice ahí? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí están los lectores leyendo esto. Imagino ahí una persona leyendo, ¿qué sabe Pedro? ¿Qué sabe Pedro? ¿Pedro sabe algo de lo que está escribiendo ahí? Claro que sí. Él está escribiendo con experiencia. Él está escribiendo del gozo que él pudo disfrutar por haber padecido por el nombre de Cristo. Él está diciendo, eres vituperado. Cuando seas vituperado, eres bienaventurado. No te avergüences. Que vayas a la cárcel por ser creyente es una cosa, pero que vayas por homicida, ladrón, eso no está bien. Que la gente, si nos va a vituperar, se va a burlar de nosotros, nos va a despreciar, que sea no por nuestra conducta, nuestra forma de ser, sino que sea nada más por nuestra doctrina. Que tengamos un buen testimonio, pero el sufrimiento por Cristo glorifica a Dios. Y aquí finalmente vemos el esfuerzo de la iglesia. Regrese ahí a Hechos 5. ¿Qué hizo la iglesia? Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es el esfuerzo de la iglesia. La iglesia se esforzó, continuaron haciendo la obra. Note que dice ellos, hablando del evangelio, lo predicaron todos los miembros. Dice todos los días, es el evangelismo diario. En el templo, evangelismo en la casa de Dios. ¿Alguien dijo la gente puede ser salva en la iglesia? Claro que sí. Cada semana aquí hemos tenido gente recibir a Cristo. Sin embargo, dice ahí, de casa en casa. También tenemos que ir a predicar el evangelio en nuestra ciudad. Llevar el evangelio a la gente que no conoce de Cristo, gente que ni está pensando en Cristo. Y les enfrentamos con la eternidad. Dice ahí, no cesaban, es el evangelismo ininterrumpido. De enseñar, es el evangelismo educativo. De predicar, es el evangelismo proclamador. Y a Jesucristo, es el evangelismo centrado en Cristo. Yo recordarle, siempre que usted predique el evangelio, tiene que hablar de la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección de Cristo. Sin dejar el aspecto del pecado. Tenemos que hablarles y enfrentarles con la realidad de un juicio y después les predicamos las buenas nuevas del evangelio. Este debe ser el objetivo de nuestra iglesia, que estemos predicando constantemente. Mire Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, ¿qué dice ahí? Por la fe del Evangelio. Note la siguiente frase: y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea que debemos enfocarnos, predicar el Evangelio, aunque haya quienes se opongan. Vemos entonces la persecución de la iglesia, la oposición de los religiosos, la respuesta de los apóstoles, la respuesta de Gamaliel y la determinación de la iglesia. Nada les detuvo, continuaron predicando el Evangelio. Dios llama a que seamos una iglesia determinada a cumplir con nuestra tarea y que nada nos detenga. Hay que pedirle a Dios que mantenga esa puerta abierta. ¿Qué es la puerta abierta? Es la oportunidad, la libertad de predicar el Evangelio. Un día es muy posible que esa puerta se cierre. Pero hay que aprovecharla hoy cuanto más podamos.